parciales solamente es una cámara, por ahora. Okay. Para los finales van a tener que ser 2 cámaras. El final es a fin de año. Sí, pero los que promocionan no hacen, yo quité eso. O sea que si yo me saco un 8 en este, casi Te sacás un 8, un 8 en sacás el un 8, próximo. te sacás un 8, en diciembre decís, bueno, profe, un gusto, no la veo más. Y seguís. En diciembre en la pera. Eso tenemos que hacer todo. 8, 8, 8, 8 y Vamos si querés. se termina. ¿Sí? Profe. Ahora, suponga que tienen 6, 6, 6, 6, 6, 6. Bueno, llega diciembre, les doy un examen, sacan 6 y no nos vemos más. Para el regular. Y ¿Usted Supongamos hay un- le quemó la Play? Podríamos regalar una Play, ¿no? La Play 4 se le quemó. Tomamos el Fernet de la profe. Conseguimos las 5. Y le arreglamos la tele. Claro, de paso. No se puede nada Y todavía. promocionamos todo, profe. Sí. No importa, profe, no importa, lo que valga. Una vaquita entre todos, dicen ustedes. No, pero no se asusten, va a ser fácil. O sea, para el que estuvo siguiendo la materia, a mí me gusta que ustedes hagan trabajos interesantes, que se esmeren durante o sea, exigirles un poquito, que estén atentos, que estén trabajando, y los parciales que sea un trámite. O sea, yo sé o no sé. Ahora, el que llega al final y el que llega libre, y hay que ajustar bastante el cinturón ahí. Profe, ¿y la nota de los trabajos nos va a ayudar un poco? No, ustedes tienen, según el reglamento que tengo yo, ustedes tienen que sacar 8 en el parcial, 8 en el trabajo. si nos sacamos un 7, ponele. No, ¿usted no nos da la ayudita de corregir los trabajos y poner un puntito más? No sabría, chicos, decirle porque no he terminado y son muchos, y en el tema de que cuando son muchos uno tiene que poner en su balance, en su materia, a ver dónde estuvieron las fallas. Si hubo fallas que no se entendieron, hubo fallas de que no completé porque no completó simplemente el alumno, o sea, depende qué es lo que detecto yo en el globo de toda la presentación de los trabajos. Puede ser que haya muchos que estuvieron, por ejemplo, el 80% presentó todo excelente y hubo un 10 nada más que salió mal. Y yo ahí hay que tener en cuenta que el 80 entendió los mismos conceptos. Ahora, si el 80% tuvo el mismo error y en todas las en esa pregunta, y dentro de esa pregunta está el 10, que con esa pregunta, ese puntito lo podría ayudar, ahí se lo devuelvo. Pero eso lo tengo que evaluar y tengo que ver. Pero no hay problema conmigo en eso, chicos. Con eso no van a tener problema conmigo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar, porque tengo que seguir con bioquímica y no sé si ustedes van a tener dudas de los problemas o puedo seguir con impresión osmótica. A ver, esto ya está tomado. Vamos a guardar. Bien. Profe. ¿Ya tomó asistencia? Michael. Sí, llegué tarde, profe, soy la que está enferma. Soy la que está con COVID. Llegué como pude, profe, porque vengo mal, son 12 días mal. No me quiero imaginar, está complicado. No, mal, sí. La verdad que sí, no me imaginé tan complejo. Bueno, creo que acá tenemos que... Una duda por lo de micro. En la noticia que vos pasaste por el Classroom, no dijiste si tomaba célula o no. Pero para eso estoy ahora, por eso yo les decía, prestemos atención un poquito digamos, al resumen que estamos haciendo y ustedes me van preguntando, ¿sí? Porque célula es todo, es como que vos me vas a preguntar, ¿va a tomar célula? Y digo yo, pero si célula es procariota y eucariota, si no tomo célula, ¿qué tomo en microbiología? ¿Me entendés? Claro, sí, no entendía tu pregunta igual, yo decía, si no tomo célula, ¿qué tomo? Y eso.
Los dibujos y eso. Los dibujos sí o sí los tienen que saber, chicos. Si no los hago hacer el dibujo ahora, tarde o temprano un dibujito va a caer. Pero ya van a ver, esperen un poco, no se apresuren. Déjenme empezar. Bueno, acá en este material nosotros vimos que es como una guía de ayuda, una ayuda a memoria. Nosotros estuvimos hablando de microbiología, el desarrollo de la historia. Esto no es que ustedes te tienen que saber, vieron que yo les pregunté cronológicamente quién estaba, un poco la historia de la microbiología. Bueno, se tiene que estudiar, pero no es como que es el fundamental, o sea, digamos, a que haga al estudio en sí, digamos. No se pueden equivocar, por ejemplo, en que Coach hizo los postulados, quién eran, digamos, los más relevantes, pero no es como que es la gran ayuda a memoria, digamos, los científicos que fueron pasando. Claro, las etapas diferentes que tuvieron con respecto a la historia, o sea, todo lo que hizo la historia. No es algo, digamos, que yo me tengo que matar en estudiar de memoria todas las fechas. No me puedo olvidar de Nestlé. Las etapas, ¿puede ser? Porque hay como 3 etapas ahí. La era especulativa, la primera etapa, la tercera etapa. Esas etapas... No, habla de la reseña histórica que les había pedido. Eso no se preocupen por la reseña histórica, por ejemplo, donde hablábamos de Semmelweis, de Pasteur, todo, que digamos, de fecha por fecha. Eso no se preocupen. Eso fue lo primero que dio, ¿no? Claro, yo estoy diciendo, claro, es lo primero que tenía el tiempo. Claro, para ver dónde vamos a focalizar. Bueno, inmunización todavía no hemos visto, quimioterapia hemos visto, y bueno, los conceptos de antisepsia. Hablamos de la historia, porque había puesto en el Classroom que iba a tomar algo de la historia. Es lo que yo dije más o menos, no es, a ver, yo no puse en el Classroom que estudien nada todavía, yo dije que vamos a ir de todo, vamos a ver qué es lo que vamos a profundizar, no se amarguen, no se acuerdan de la fecha. Por ejemplo, que dice que la reseña histórica tiene 1675, 1790, 1840, y yo estoy diciendo que no se torturen con el tema de las fechas. Sí, no se puede confundir quién era Pasteur, quién era Coach, eso no se pueden confundir, pero que no se torturen con el tema de las fechas. ¿Sí? Claro, exactamente. No, claro, porque imagínense el tiempo que emplean en memorizar fechas. ¿Para qué? O sea, sí, tarde o temprano se les van a terminar acordando, no van a decir 1990, me imagino. No es lo mismo 1990 que 1790. Bueno, para empezar, tienen que saber bien que digamos, empezamos con el tema de células. Dentro de lo que es células habíamos trabajado lo que eran los seres vivos multicelulares, unicelulares, las funciones de la célula, que era la nutrición, la reproducción, la relación que tienen estas 3 funciones características para que se considere como una célula. Dentro de esta célula habíamos visto las células, las procariotas y las eucariotas, ¿sí? Acá es como que se dividen los 5 reinos, dentro de los que eucariotas, los plantae, los protistas, los fungi, los animales, o sea, como está caracterizado acá, con un animal, ¿no? Parece un delfín, un hongo, una planta, algo los protistas, y dentro de lo que los procariotas, las bacterias y las arcae, que se acuerdan que las arcae eran consideradas antes bacterias, antes. Acá está desarrollado un poco más lo mismo que arriba, los 5 reinos, un poco más desarrollado, un poco más ejemplificado, que deja fuera de los 5 reinos los virus, que ya vamos a hablar sobre los virus. ¿Este Power lo subió? ¿No lo va a subir? Esto ya está desde la otra vez. Esto no es necesario saberlo, o sea,
no es necesario, es muy particular. Después tenemos acá tenemos una definición de lo que es procariota eucariota. La diferencia fundamental entre una procariota y eucariota, esto es muy importante. Si yo tuviera una virome y estuviéramos en clase, yo les pongo una I de importante, la diferencia entre lo que es procariota y eucariota. Esto es como el ABC, tengo que saberlo sí o sí. ¿Sí? Esto no pueden no saberlo, es re importante. Si yo les hago un múltiple choice, es obvio que les voy a preguntar la diferencia entre procariota y eucariota. Si yo hago un múltiple choice, seguramente les voy a poner que hagan clic sobre cuáles son los componentes de lo que es una eucariota y cuál tiene una procariota, cuál comparte, cuál no. Esto es lo más importante, ¿no? Dentro de esto, después veníamos con la célula eucariota, la definición de célula eucariota, pero ya vamos a trabajarlo mejor. Dentro de célula eucariota, trabajamos dentro de lo que tenía el núcleo. El núcleo era esto, acá donde teníamos el ADN, digamos, toda la parte genética de la célula. Desde ahí se manejan todas las funciones celulares. Después teníamos los retículos endoplasmáticos, que es donde se producen las proteínas, los ribosomas, mitocondria, que son encargadas de generar la energía para la célula, los lisosomas, que también son proteínas, la vacuola, donde tiene agua, si es una planta terrestre, si es una planta acuática, esa vacuola va a tener aire, gas. El citoplasma, que es el líquido que contiene todos los órganos necesarios y donde están tanto para la célula eucariota como la célula procariota. Los ribosomas, los ribosomas están constituidos por proteínas y ADN, que justamente también contribuyen a la producción de proteínas. La célula eucariota, dentro de la célula procariota, es re importante saber el dibujo, y es muy sencillo el dibujo, ¿sí? La célula procariota, no se olviden que tiene una cápsula, que por lo general la cápsula está asociada con la patogeneidad de la bacteria, tiene una pared celular, ¿sí? La pared celular, que ya vamos a hablar de esta pared celular, que es el péptido glucano, la murarina. Ya voy a hacer un recorte sobre el video que yo les dejé, qué es lo que importa de ese video, ya también les voy a decir qué es lo que importa, porque también había quedado pendiente que íbamos a hablar sobre ese video con ustedes, qué era lo que quería que resaltar y qué es lo que no, qué los confundía. Bueno, ya vamos a ver. La membrana plasmática, esta bicapa lipídica que tiene la membrana, cuál es la función, la pared celular, cuál es la función que tiene. ¿Qué tiene que ver la pared qué tiene de importante en las bacterias la pared celular? Es que algunas bacterias son gram positivas y otras son gram negativas, y eso se adjudica a la pared celular. El citoplasma, que otra vez, como el citoplasma es el líquido que contienen todos los organoides que necesita para vivir esta célula bacteriana. Los plásmidos, que son círculos de ARN que contienen, digamos, todo lo que es, todo lo que tiene, que son los causantes a veces de la resistencia a los antibióticos, los plásmidos. Este flagelo es el mismo flagelo que tienen los espermatozoides, que le permite movilidad a la célula procariota. Después tenemos los pili, que no se ven al microscopio, el flagelo se puede ver al microscopio. Y después tenemos que, según cada parte de esto, si la bacteria es aerobia o anaerobia, vamos a ver también la clasificación que tiene cada una de las bacterias. Esto lo tienen que saber. Esto lo tienen que saber. ¿Cómo se clasifica una bacteria? Lo tienen que saber. Ahora, por su forma y por su agrupación es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Por su forma y agrupación va lo mismo. Miren, si yo le digo que tiene por su forma es redonda o es alargada, entonces tengo coco o bacilo, espiroqueta, espirilios. Bueno, eso también es por su forma. Por su agrupación es
Si yo digo que es un coco y son 2, son dipcoco. Si son 3, si son una cadenita, estreptococo. Estafilococo, sarcinas o tetrada, ¿sí? Cuando son 4 nada más. Entonces, si yo digo por su forma o su agrupación, ya digo directamente, puedo decir todo esto. Es un coco, cual se puede, por su forma o por su agrupación, coco puede ser dipcoco, streptococo, estafilococo, sarcina, tetrada. Lo mismo puede ser para el bacilo. Un bacilo puede ser streptobacilo y así sucesivamente. Vibrios, espiroqueta, espirillos son los menos trabajados, digamos. Después podemos ver por su afinidad tintorial, que esto acá de vuelta viene la pared celular, que es re importante, por su respiración. ¿Por qué? Porque puede ser aerobia, anaerobia o facultativa. ¿Qué significa facultativa? Que a lo mejor no necesito del oxígeno, pero el oxígeno no me mata. Entonces yo estoy facultada para sobrevivir también en un ambiente que tenga oxígeno. Por eso soy facultativa. Soy aerobia porque necesito del aire para respirar. Soy anaerobia porque no necesito del aire para respirar, del oxígeno específicamente hablando. Y facultativa porque no necesito del oxígeno, pero si hay oxígeno sobrevivo. Y sin embargo hay algunas que si son anaerobias estrictas, frente al oxígeno se mueren. Por eso a las heridas le echamos agua oxigenada. ¿Para qué le echamos agua oxigenada a las heridas? Porque la sangre tiene una enzima que se llama catalasa, que descompone el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, liberando oxígeno y agua. El agua no me hace nada y el oxígeno que se libera, esas burbujitas, mata a las bacterias que son anaerobias en ese alrededor de la herida, ¿sí? Yo eso le hago hacer a los chicos en la secundaria. Les pido que junten la sangre del bife de la casa, de la heladera, o que vayan a las carnicerías y pidan sangre. Luego en un tubito ellos le agregan agua oxigenada. Y van a ver que se descompone el agua oxigenada, ¿sí? Y ahí ellos buscan la explicación de por qué lo hacen. Características metabólicas, esto justamente tiene que ver en cómo ellos metabolizan, los distintos tipos de, ¿cómo se llama? No quiero repetir la misma, metabolitos. ¿De la forma en la que se alimentan? Sí, Exactamente. Características metabólicas tienen que ver, por ejemplo, si son autótrofos, heterótrofos, si son a través de quimiolucencia. Esto es mucho de las preguntas que era heterótrofo y autótrofo. Justamente el autótrofo es, por ejemplo, la cianobacteria, ¿sí? Que se alimentaban, obtenían su alimento de la energía del sol y su energía a través del sol y, por ejemplo, y de del dióxido de carbono, ¿sí? Y los heterótrofos son los que se alimentan de otros tipos de materia orgánica, ¿sí? Por ejemplo... Se subdividen después, ¿no? El macrófago. Exactamente. Luego teníamos por susceptibilidad bacteriófago, ¿qué significa? Es como que si yo el bacteriófago ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver mejor ahora cuando veamos virus, que habíamos dicho que había bacterias que eran sensibles a los virus. Y esos virus que venían y te mataban solamente bacterias, pero no mataban al ser humano, se llamaban bacteriófagos, ¿sí? No infectaban a las células humanas, perdón, vamos a hablar correctamente. Entonces, teníamos un virus ¿se acuerdan que hablamos de la trampa 22? Que significa que había una persona que estaba casi moribunda y que tenía casi un shock infeccioso. Entonces lo que hacían era, le dieron todos los remedios de amplio espectro y le inyectaron bacteriófagos. Entonces directamente, mientras las bacterias que infectaban estaban contra los antibióticos, los bacteriófagos, estos virus que fueron inyectados, fueron y atacaron selectivamente a las bacterias. Y bueno, después tenemos análisis genéticos del ADN, eso porque bueno, es más específico, tiene que ver ya con la secuencia de las secuencias, cómo se producen las cadenas de
de ADN, de ARN y la prueba de hibridación, que eso no lo desarrollamos. Es más tipo genética. Después, bueno, esto ya lo estuvimos viendo. Después acá simplemente hay una fotografía de un escáner de barrido. Acá habíamos hablado justamente de la Escherichia coli. Y acá tenemos una fotografía. Acá tenemos una fotografía de un bacilo. Y acá está la de la pared celular. La pared celular es súper importante que ustedes sepan este dibujo. Y este dibujo, yo lo sé y me voy a apoyar en el video. Yo les voy a mostrar ahora los minutos, que es lo que a mí me importa del video que ustedes tienen que saber. Miren, ¿qué tengo que ver acá? ¿Qué tengo que saber de las gram positivas y las gram negativas con respecto a la pared del video? ¿Sí? A ver. Bueno. Tengo que ver, por ejemplo, que acá tengo, esta es la membrana plasmática, ¿no? Esta es la membrana. Y la membrana es una bicapa lipídica, o sea, tiene grasas. En la célula eucariota habla en el video y se sabe que son formadas por colesteroles, acá son opanoides. Y todo esto es la membrana, esto es la pared celular. Toda esta pared celular justamente es el peptidoglicano, ¿sí? El peptidoglicano. Que, a ver, yo le voy a mostrar. Lo que pasa es que no me van a entender mucho la letra. Profe, el peptidoglicano es el que le da el color, como cuando... ¿Cómo? Para distinguir las bacterias. ¿Cómo? Para distinguir las células, el peptidoglicano es el que mayor se tiñe. Ah, exactamente. Ya vamos a ver eso, que justamente explicamos esto para poder desarrollarlo. Las capas, las membranas, por ejemplo, las membranas tienen proteínas. Pueden tener proteínas asociadas a una monocapa como esta, tienen proteínas integradas, ¿sí? Integrales transmembranas, que significa que está atravesando toda la membrana, o acá tenemos otra proteína que está asociada a otra monocapa, ¿sí? Eso es con respecto a lo que habla de las membranas, de las proteínas asociadas a una capa. Luego lo que podemos ver con respecto a la pared, ¿sí? A la pared celular, que está formada por el peptidoglicano, que es una capa tridimensional formada por varias capas de polímeros de peptidoglicano unidas por enlaces peptídicos. Acá no está bien desarrollado esos famosos enlaces peptídicos, simplemente está mostrando que todo esto es una sola capa. Pero en el video, ¿sí?, que hay colgado, te muestra esto con líneas, que es lo que corresponde. Luego te está mostrando, te dice, estos son los ácidos teicóicos, ¿sí? Los ácidos teicoicos o el ácido lipoteicoico. El ácido lipoteicoico, que son ácidos, que yo ya, si ustedes quieren, yo se los googleo, les muestro la estructura molecular, que ni a ustedes en este momento tampoco le va a sumar. El ácido lipoteicoico, ustedes lo único que tienen que saber es que el ácido teicoico y el lipoteicoico están embebidos en la pared celular, que lo que hacen es conferir estructura, estabilización a la pared celular. Es como que responda, qué sé yo, sobre las grietas, imagínense esto. Las grietas le empiezo a poner silicona. ¿Qué busco poniéndole silicona a una grieta? ¿Qué busco? Nada, claro, que eso quede estable, estabilizar, sellarla. Bueno, en esto no busco sellarla, pero quería que ustedes tengan la imagen de una silicona pasando por una grieta, ¿sí? Lo que yo estoy buscando, o como la pastina. ¿Vieron? ¿Quién no vio rellenar un cerámico de pastina, sí? ¿Qué busco? Que esa pastina se deslice por todo, digamos, por todo el cerámico. Entonces, lo que yo busco es estabilizar justamente que ese cerámico quede quieto. El ácido lipoteicoico lo que hace es atraviesa, a diferencia del ácido teicoico, atraviesa toda la pared
y se une justamente a la membrana para generar estabilización entre lo que es la pared y la membrana. Le da resistencia a la presión osmótica. Que esto es re importante porque las bacterias tienen, la gram positiva tiene una presión osmótica interior muy alta, que gracias a que justamente los antibióticos vienen y actúan sobre la pared celular, lo que hacen al romper esta pared celular, los antibióticos, queda muy expuesta a la bacteria y explota. Por eso se dicen que los antibióticos que actúan sobre la pared celular son bactericidas. Es como que queda muy expuesta esta bacteria porque tienen mucha presión osmótica. Bien. ¿Qué más le podíamos, qué más teníamos que saber sobre esto? Bueno, con respecto a la gran negativa, es re importante la gran negativa porque a diferencia de las gran positivas, tienen una segunda capa, acá una membrana externa, tienen la membrana citoplasmática. ¿Por qué le llaman membrana citoplasmática? Porque está cerca del citoplasma, ¿sí? Esto es citoplasma. Y esta es una pared, esta es la pared celular de la gram negativa y esta es la segunda membrana. Acá es muy curiosa esta membrana, porque acá tienen estas proteínas azules, ¿vieron que tienen como huequitos en el medio? Que son como grietas. Esas proteínas se llaman porinas, ¿sí? Esas porinas tienen como canales que permiten la entrada. Y hay antibióticos que lo que hacen es entrar por esas porinas. Por eso, cuando la bacteria tiene resistencia, cuando el antibiótico entra, le dice como pelota de fútbol, salí de acá, y hace ¡puf! Y lo patea y sale por donde entró el antibiótico. Y cuando sale, se le llama bomba de flujo, o sea, los echa por el mismo lugar, por el mismo canal, ¿sí? También la resistencia de los antibióticos que pueden hacer estas bacterias, estas porinas le reducen el pasaje. Es como que si vos tenés un túnel para pasar de 1 metro de ancho y este túnel ahora se convierte de 0,30 centímetros. Si antes el antibiótico podía pasar, ahora no va a poder pasar porque yo reduje la posibilidad que entres, porque modifiqué justamente el sitio, la zona de el objetivo, la zona objetivo, ¿sí? Entrar. Después, ¿qué más? Acá, estas membranas tienen los famosos LPS, los lipopolisacáridos, ¿sí? ¿Qué son los lipopolisacáridos? Son sacáridos, son azúcares unidos a grasas, lipo. Todo lo que es lipo es grasa. Yo no quiero entrar en estructuras químicas, chicos, por eso yo se los explico así. La palabra lipo de grasa, sacárido de azúcares, punto. Lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos son los causantes justamente de la patogeneidad de las gram negativas. Si estos lipopolisacáridos se desprenden al medio, es que generan justamente las distintas enfermedades. Ahora, ¿qué más? También tienen lo que es el espacio acá justamente se le llama espacio periplásmico, ¿sí? Que ahí justamente están las enzimas justamente de las enzimas que trabajan para producir el peptidoglucano, peptidoglucano o ureína. Muchos sabrán que esto tiene que ver con las paredes gram positiva, gram negativa. Esto que yo expliqué así como parece, la profe lo explicó y ya está. Bueno, esto se hace haciendo este dibujo y escuchando el video que yo les dejé acá. A ver. Pero tendría que salir de esta unidad y entrar. A ver. No, ese no, acá.
¿Dónde encuentro esa información? Es acá. Tiene un pequeño error. No, pero ese es el otro video, tiene el error. Acá no. Y acá lo único que te explica justamente es cómo está. Ahí te está explicando justamente, ahí te explico todo lo que yo lo dije, todo lo que yo expliqué recién, que sí o sí lo tienen que saber, una pared positiva, una gran positiva y una pared y una gran negativa, tal cual como yo lo expliqué, está acá, porque es lo que están todos los libros, chicos. Ahí te explica ella cómo está embebido, acá te dice que está bastante integral, que se fijan que no está explicando nada que no esté en los libros. Y acá te explica de la gran negativa. ¿Sí? Bueno, este video de 10 minutos es exactamente lo mismo que estudiar lo que es para el celular. ¿Es importante, profe? Es importantísimo, chicos. Pónganle que es importantísimo. Para un parcial o para un final es muy importante. No podemos no saber sobre el pared celular de la gran positiva y la gran negativa. En cualquier lado es el ABC, la pregunta de cualquier lado. Entonces, preste atención a lo que yo estoy diciendo que es importante. Luego, sigamos. Vamos acá. Tic, tic. Bien. Bueno, acá tenemos una fotografía de la pared celular. ¿Y para qué me sirve a mí saber si es gran positiva o gran negativa? Y por una de las famosas clasificaciones. Yo puedo clasificar gran positiva y gran negativa gracias a la tensión de Gram. Profe, y esto es importantísimo. Es importantísimo saber quién va primero en esta lista. ¿Sí? Es importantísimo saber que primero fijo la positiva, primero hago una etapa de fijación, luego agrego el cristal violeta, luego hago un tratamiento de yodo para poder, un tratamiento de yodo que es la fijación, luego hago la despolarización con alcohol, o sea que las enjuago, ¿sí? Y luego le pongo safranina, ¿sí? ¿Qué hace eso? Si es gran negativa, se queda rosado. ¿Por qué es importante? Porque si yo voy a un laboratorio y le agrego safranina al principio y lo estoy haciendo al revés, la tensión de Gram, y la tensión de Gram tiene justamente un orden. ¿Es muy importante o es básico? Es importante, pero digamos un básico para un intermedio. Es importante. Está escrito en cualquier lado y en cualquier laboratorio que vos vayas a hacer la tensión de Gram, está escrito por todos lados como tiene que ser el procedimiento. Pero, digamos que sí, que no se pueden confundir el orden entre el cristal violeta y una safranina, ¿sí? Después todo esto es para saber qué antibiótico usar. Exactamente, sí, obvio. No lo vas a dar un antibiótico de una gran positiva si vas a estar infectado de una gran negativa. ¿Entendés? ¿Qué tipo de bacterias tenemos? Es gran positiva o gran negativa. Eso lo vamos a ver. No, ustedes no lo estudian, digamos, detallado, pero se tendría que ver lo que es la flora natural. La flora que tenemos todos, ¿sí? Bueno, y acá teníamos los famosos flagelos, que es justamente la clasificación por flagelo, que les decía yo que el espermatozoide tiene uno solo. Acá tenemos un pendorchito. Esto se llama, por ejemplo, lofótica, perítica, cuando tiene por todos lados, átrica, cuando no tiene nada, monótrica sería, por ejemplo, el espermatozoide, ¿sí? Una forma de clasificación. Trica, mono, lofo, peri, api, todo eso, le falta una vocal, justamente son formas de clasificarlos, pero
flagelo, ¿sí? El pica, flagelo. Y la fibra y la pili es importante, sí, es muy importante. Para mí es importante y no, para vos no, pero para la bacteria seguro que es importante porque justamente es la causante de la adherencia y de la transjugación para darle a otra bacteria, por ejemplo, la capacidad de resistencia, una forma de dar información genética, ¿sí? Eso cuando muta, ¿no? Por eso la pili es importante. ¿Cómo? Cuando muta y ponen ¿cómo es? La mutación, todos tenemos mutaciones, ustedes sabían, ¿no? Todos tenemos mutaciones. Justamente la mutación es la alteración del gen dentro de lo que es el ADN, ¿sí? Eso es una alteración genética. Cuando ellos le dan información genética a otra bacteria, esta bacteria la incorpora esa información genética y altera su cadena en la próxima producción celular, ¿no? Recuerden que la producción de la bacteria es por fisión nuclear, por fisión, perdón. Me fui a la química, los átomos, por fisión, que significa que se divide. Cuando se divide, antes de dividirse, necesita procesar la información genética y producir la nueva cadena de ADN. Entonces ahí es donde cuando utiliza la información brindada anteriormente. Que eso no lo vimos nosotros en detalle, nosotros no vimos eso, no vimos la parte de conjugación, todo, pero están los libros, están arriba. Cultivo. ¿De cultivo qué tengo que saber? Bueno, tengo que saber que cultivo significa que yo cultivo algo, así como ustedes cultivan orégano o cultivan albahaca en su casa, o ustedes tienen lechuga, ustedes tienen algo que han generado en su patio. O sea que un cultivo es una población de tipo de vegetales en medio artificial, ¿no? en su casa. Obviamente queriendo dar una analogía, chicos. Después el tema de la energía artificial o no, es una forma de decirlo. Quiero decir que los microorganismos se desarrollan en cualquier parte, en el suelo, en el agua, en el mar, en cualquier lado, ¿sí? Se desarrollan los microorganismos. Se le llama cultivo cuando en la caja de Petri que yo hago un medio líquido, ese medio líquido le doy ciertas características para desarrollar un tipo de microorganismo o un tipo de colonia, un tipo de especie de microorganismo, ¿sí? Depende de lo que yo quiera, es el tipo de microorganismo, el tipo de medio de cultivo que voy a generar, ¿sí? Se hace entre dos mecheros, acá hay un tamaño, se hace entre dos mecheros, porque justamente el fuego mataría cualquier tipo de microorganismo presente en el ambiente. Porque por lo general no se usa barbijo en microbiología, entonces si vos hablas o cualquier cosa también tenés, digamos, tu propia flora, la puede interferir en lo que vos cultivas. Los medios ¿Usted no va a tomar la inyección o no va a tomar un control? No, eso no le puedo decir. Yo voy a hacer el examen después. Eso lo verán ustedes cuando vayan al examen. Primero que no lo pensé. Segundo que estoy hablando sobre lo que creo que es importante y lo que no, y después cuando yo me siento veo. Y si puede ser, no sé qué puede ser mixto, puede ser preguntas, puede ser que hagan dibujo, puede ser multiplicación, puede ser cualquier cosa, chicos, no me enseñen a hacerlo. Yo lo hago el domingo. O el sábado a la noche. Puede ser un examen. Puede ser un examen. Puede ser, claro, un examen, pero no sé cómo la resolución. No, les voy a ser sincero. Hacer preguntas,
lamentablemente me pasa que uno confía como adulto porque forma profesional, ¿sí? Entonces, lo que pasa en el secundario, que a veces uno, y pasa muy frecuentemente, es que uno está tomando exámenes y cuando se lo presentan, le presentan una pregunta con la misma oración, el mismo error. Y son varios. Entonces, la pregunta textual genera eso. No sabes, después te dicen que estudiaron juntos, que tenían el mismo error, que tenían el mismo punto. Nadie quiere decir que se copian. ¿Eso debe ser presencial o no? No creo que sea. No, presencial no tienen el WhatsApp abierto. No, el WhatsApp abierto no está, WhatsApp está abierto, no pueden dejar el apunte de Word, no pueden hacer nada. Acá miran todo si quieren. Y los profesores. Claro. Sí, entonces ahora los profesionales que vamos a trabajar en salud y tenemos que saber las cosas como debe ser. Claro, algo así. Gracias porque... Bueno, todos saben cómo machetearse, pero nadie sabe cómo estudiar en realidad. Eso es lo que pasa. Sí, bueno. Tal vez no habría que poner a todos en la misma bolsa, pero bueno. No, yo no digo eso. Yo digo que no hacer el examen. Yo todavía me voy a hacer el examen. Eso yo le comenté una experiencia de lo que es frecuente en el secundario. Los trabajos pasa eso, o los trabajos pasa exactamente. Tengo un ejemplo. El otro día me estaba corrigiendo los trabajos y le digo yo, me inventaron un nuevo elemento en la tabla periódica. Encima era una ecuación química con reactivos y productos, cuando yo me canso de decirle que los mismos elementos de los reactivos, los mismos elementos de los productos, y tenía un elemento WA en reactivo y el producto NA. O sea, se creó de la nada, crearon un elemento de un lado al otro. ¿Viste? Esas cosas se notan demasiado. Sí, yo lo entiendo completamente. Le voy a hacer una pregunta. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender de la materia microbiología? O sea, ¿cuál es el fin de la materia? Porque la verdad es que habla de muchas cosas que yo, bueno, tengo 39 años, cosas que no he escuchado y otras cosas sí. Pero por eso, más que nada, le digo para centrarme, porque, bueno, tal vez soy la única, tal vez no, pero soy una persona que trato de meterme todo en la cabeza y la verdad que esto es interesante. Pero por eso les digo, yo quiero aprender materia, quiero aprenderla. Por eso le pregunto, ¿cuál es el fin de la materia? ¿Qué es lo que debo aprender de microbiología? ¿Qué es lo que me va a servir para la carrera? Mira, de todo. En realidad yo le estoy tratando de lo más básico. Mira, ¿vos leíste mi proyecto? Eso es lo que usted subió, no, la verdad no le voy a mentir. Bueno, cuando uno lleva un proyecto basado en una resolución, donde la resolución, la 6020/15, te dice cuál es la función dentro de lo que es microbiología, para qué se da dentro de la carrera. Microbiología, si ustedes están estudiando enfermería, el ABC de la enfermería es por lo menos saber qué es un patógeno y dónde está y cómo atacarlo. La gente le va y tiene una herida y tienen que curar una herida y tienen que saber que hay microorganismos que afectan esa herida. ¿Esos microorganismos qué son? Puede ser un hongo, un parásito, una bacteria, un virus. Ustedes tienen que tener el conocimiento de qué es una bacteria, qué es un virus, qué es un parásito, y eso es el principio. Más adelante de la carrera, puede ser que no se llame microbiología, pero te da otro nombre y va a ser van a profundizar estos temas. ¿Se entiende? O sea, nosotros le damos la punta dentro de lo que es microbiología, todo lo que tiene que ver con el mundo microscópico que puede generar patogeneidad a las personas que generan enfermedades. Usted tiene que
tengo que estudiar integrales y derivadas de matemática, si yo quiero ser